Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video les voy a explicar cómo crear fotografías en HDR o de alto rango dinámico en Photoshop. Esta técnica se utiliza para poder lograr o mantener los detalles en las sombras y en las altas luces. Pasemos al computador para que vean cómo se crean estas imágenes con esta interesante técnica. Para comenzar, nos vamos a Archivo, Automatizar y combinar para HDR Pro. Aquí seleccionamos los archivos que vamos a usar. Seleccionaremos estas dos fotografías con diferente exposición. Y ahora nos vamos a OK para que el Photoshop nos cree este HDR. Aquí tenemos la fotografía con dos capas, como pueden ver. Y aquí tenemos la fotografía para poder ajustarla según nuestro gusto. Nos vamos a ajuste preestablecido a medida, pero comenzamos por anochecer urbano, plano, monocromático artístico, monocromático de alto contraste, monocromático de bajo contraste, monocromático, más saturado, fotorrealistas de alto contraste, fotorrealistas de bajo contraste, fotorrealista, RC5, saturado, Scott 5, surrealista de alto contraste, surrealista de bajo contraste, surrealista. Esta vez nos vamos a quedar por defecto. Aquí nos vamos a resplandor de borde, seleccionamos el radio, dejaré todo en su posición original en todo caso, intensidad. Al hacer doble clic vuelve automáticamente a la posición original. Suavizado de bordes no lo tocaré esta vez. Aquí vemos la gama. Exposición. Detalle. Sombra. Iluminación. Intensidad. Saturación. Y nos vamos a OK. El Photoshop está creando el archivo. Y ya tenemos nuestra fotografía terminada. Aquí la pueden ver. Y solamente hay una sola capa. Nos vamos a Archivo, a Guardar o Guardar como en este caso. Y aquí ponemos el título. Esta vez voy a dejar solamente parte del título que me da por defecto. Aquí seleccionamos la carpeta y acá el formato. El original dice Photoshop, yo la guardaré en JPG. Me voy a guardar y aquí seleccionamos la calidad del archivo. La dejaré en 12, OK. Y la foto ya está terminada. Tenemos listo nuestro HDR. Ahora al cerrarla, el programa me da la opción de guardarla además en Photoshop. En este caso le pondré que no la guarde.
y ahí está listo nuestro HDR. Supongo que esta técnica les quedó clara y me imagino que quedaron con la motivación también para practicarla. Así que ojalá que usen sus cámaras y prueben esta técnica que permite rescatar, como les decía al comienzo, los detalles en las altas luces y en las sombras. Nos vemos en otro video, que estén muy bien, hasta luego.